Buen día a todas las personas que en este momento nos acompañan en nuestra transmisión. Qué bueno tenerles. Un saludo muy especial a todas las personas que están por YouTube, por Facebook, por Meet. Y que podamos juntos disfrutar de un tiempo con el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien nos hable, quien nos guíe, quien nos enseñe y que podamos cada uno de nosotros bajar a nuestro corazón estas enseñanzas. Nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy se llama Un pacto puede traer bendición. Un pacto trae bendición. Y qué bueno que usted aprenda a manejar los pactos, que usted tenga en cuenta dónde hay un pacto, dónde hay un principio, para que usted pueda ver promesas, pueda ver bendiciones. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa parte, pero primero quiero invitarles a cada uno de ustedes a que oremos, a que pues le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que sea Él el que hable, el que enseñe y que todos acá podamos aprender. Así que les invito a que oremos. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso. Toma nuestra vida, Señor, toma nuestro corazón, Padre bendito. Permite, Señor, que esta palabra llegue, Señor, a nuestras vidas, la coloquemos en práctica y veamos, Señor, esas bendiciones que tú, Padre Santo, has planeado para cada uno de nosotros. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder escuchar tu palabra, por el privilegio que tenemos de poder comprender tu palabra, Señor, y sobre todo aplicarla, bajarla a nuestro corazón. Padre, por favor, quédate con nosotros. Quiero ser un instrumento en tus manos y que seas tú hablando, Padre bendito. Papá, muchas gracias, te alabamos y te glorificamos. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar. Un pacto puede traer bendición. Un pacto trae bendición. Quiero llevarles al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 2. Génesis 12, 2. Le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien interesante, ese es Génesis 12:2. Interesante, Génesis 12:2. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros tenemos que aprender algo, mire. Aquí dice, te bendeciré. Ojo con esa palabra, te bendeciré, el versículo 2. Te bendeciré, ¿cierto? Pero también dice, ¿para qué? ¿Por qué te voy a bendecir? Para que tú, Abraham, bendigas a otras personas. Ojo con esto. Es muy importante esto que voy a enseñar acá. Dios me tiene que bendecir a mí para poder yo bendecir a los demás. Si Dios no me bendice a mí, es complicado que yo bendiga a los demás. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un pacto de principio con respecto a una bendición, entonces, y yo acepto ese pacto de principio para esa bendición, puedo bendecir a otros. Aquí Abraham lo aceptó. Abraham aceptó. Mire, muchas personas no desean aceptar esos principios de pacto. Entonces, pues no van a haber bendición. Abraham, ¿dónde aceptó esa parte? Abraham lo aceptó inicialmente, ojo, porque lo aceptó de dos partes. Inicialmente, cuando obedeció. Porque si usted va al versículo 1, de Génesis capítulo, usted va al versículo 1 del Génesis capítulo, Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, te bendeciré, dice, y Dios le dijo,
sal de tu tierra y de tu parentela. Eso le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y irás a la tierra que yo te mostraré. Eso le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y vas a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Abraham aceptó inicialmente el pacto que Dios quería hacer con él. Ojo, es muy importante, porque cuando Dios le habla eso, porque Dios le dice, mira, tú tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Luego le dice, haré de ti una nación grande, que es el versículo 2 que les estoy leyendo. Sí, pero ese versículo 2 no empieza a ser realidad si Abraham no obedece, si Abraham no sale. Entonces, cuando Abraham hizo la acción de salir, automáticamente el pacto de ese principio empezó a consumarse. ¿Cuál fue el pacto de ese compromiso? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y como te voy a bendecir porque hiciste una acción de obediencia, porque quieres cumplir el principio, entonces tú tienes la autoridad para bendecir a otros. Mire, los pastores, los apóstoles, los profetas, cuando obedecen al llamado, usted es apartado, dice yo acepto que soy pastor, soy llamado, apartado y empieza a trabajar en la obra de Dios. Usted está aceptando un pacto con Dios. Y ese pacto tiene que ver mucho con ¿qué? Con el pacto de principio, pacto en principio de una bendición. En otras palabras, tú eres un embajador, pastor, tú eres un embajador, apóstol, tú eres un embajador, profeta, ¿cierto? De Dios para bendecir. Porque Dios te bendijo cuando tú obedeciste. Qué interesante es esa parte. Aquí dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, para hacer bendición, Dios me entregó un principio en pacto. Cuando yo no acepto ese principio, entonces no puedo bendecir a nadie. Por eso los pastores, profetas, evangelistas tienen la autoridad de poder bendecir. Por eso cuando usted manda una palabra es muy importante, porque usted ha hecho pacto con Dios y su palabra tiene poder. Es bueno que usted lo tenga claro, lo entienda. Abraham era una persona como usted y como yo, no era pues un extraterrestre aquí, no, normalito. Es más, él era idólatra porque el papá y su familia hacían ídolos. Ídolos para vender. Por eso Dios le dijo, sal de aquí porque aquí donde tú estás perdido, sal. Te quiero bendecir, ven, haz un pacto conmigo, con un Dios real, no con un Dios de acera, no con un Dios de yeso. Por eso Abraham lo hizo. Es muy importante que nosotros entendamos eso. Dice, Abraham acepta ese principio en pacto cuando él sale, ¿cierto? Así que Abraham empieza a ser de bendición. Si usted lee de pronto Efesios 6 del 1 al 4 y se lo pongo ya en el Nuevo Testamento, hay algo bien interesante que quiero que usted se dé cuenta. Efesios 6 del 1 al 4 dice, leámoslo del 2, leámoslo el 2 únicamente. Efesios 6, 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ojo, el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. El verso 4 dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Eso es bien interesante, esa parte. ¿Por qué? Porque yo te estoy tocando de pronto a Abraham, Dios y Abraham. Ahora te estoy tocando, ¿cierto? Dios y los papás, el que tiene, los padres, ¿sí ve? Y aquí hay unos pactos en principios. Dice, al hijo le dice, honra a tu papá y a tu mamá. Ojo, hónralos. Eso es lo que le dice
Dios a los hijos. Tú quieres ver bendición, hónralos, porque en tus padres hay bendición. Ellos tienen el poder para bendecirte o para maldecirte por pacto. ¿Sí ve? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y dice, cuando tú los honres, entonces te va bien y disfrutas de larga vida. Ojo. Dos promesas, dos bendiciones. Tú honras a tu papá y a tu mamá y entonces te va bien y tienes larga vida. Dos cosas. Pero también dentro de este pacto en principios, Dios habla a los padres. ¿Sabes cómo yo puedo bendecirte, padres? ¿Sabes cómo yo puedo darte hacer ese pacto contigo en principios para que en ti o tú contengas esa bendición para tus hijos? Tú tienes que hacer esto. Por favor, no hagas enojar a tus hijos sin razón, pero instrúyelos en mí, instrúyelos en Dios. La forma como el padre puede contener una bendición y bendecir a sus hijos es instruyéndolos en Dios. Instruyéndolo en Dios es mostrándoles el camino a través de los principios que están en el manual de vida. Eso es muy importante que usted lo entienda. Porque antes yo soy papá, entonces yo te bendigo si no te maldigo, ¿no? Pero yo puedo ser papá, ¿cierto? Pero mi requisito es instruirlos, enseñarles. Mire que aquí cambia, aquí hay una palabra, dice, no los hagas enojar. ¿Qué es? No les dé la famosa cantaleta, llévalo a los principios bíblicos. Si él comete un error y dice, mira, el principio bíblico te dice esto, ya. Y tú estás haciendo aquello, el principio bíblico es este. Ojo, no estás cumpliendo ese principio bíblico, ya. Listo. Eso es. No hay necesidad de otras cosas. Hay veces nosotros no alcanzamos a entender esa parte. Pero nosotros, como papás, cuando hacemos ese tipo y queremos llevar a nuestros hijos allí, contenemos bendición. Que el hijo no quiere honrar. Bueno, listo, entonces, pues no se va a llevar esa bendición que contiene esos padres. Así de sencillo. Y si el padre no quiere instruir a su hijo, ¿cierto? Allí, en el Señor, en el manual de vida, no contiene ninguna bendición. Ay. Algunos dirán, uy, ¿cómo así? Sí. Porque es que es muy fácil que yo diga, vea, honra a padre y madre, entonces yo y papá me tiene que honrar a mí. Y yo soy un tomatrago, un mujeriego. No enseño a mis hijos sino a cosas ilícitas. Entonces, ¿qué? ¿Pero el hijo me tiene que honrar a mí? No. Porque eso Dios dice que hay justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí ves? Entonces es interesante que usted lo aprenda y que lo tenga en cuenta. Entonces, porque cuando usted cumple como papá ese pacto en principios, porque es un pacto en principios. El pacto en principios es, inicialmente Dios te da el privilegio de ser papá y mamá, porque tienes un hijo. Y luego te dice, tienes que instruirlo en mi palabra, en el manual de vida, enséñale eso. Ese es el deber de nosotros, porque cuando tú haces eso automáticamente estás cumpliendo el pacto y ese pacto te dice, en ti hay bendición. Entonces cuando tu hijo te honra, él va a tener que, le va a ir bien y va a tener largura de días. Qué interesante es esa parte, ¿no? Qué bueno que usted pueda comprender esto. Mire, en Génesis 14:14 vemos que, o en Génesis 14 más bien, para que usted de pronto en su casa lo pueda leer, dice que pues cuando Dios llama a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, Abraham se lleva a Lot, que era el hijo de su hermano, pero como que el hermano de Abraham ha muerto, entonces él lo ha tomado como hijo. Además Abraham no tenía hijos y se lo lleva.
Pero llega un momento donde hay muchas dificultades, dice que entre los pastores de Abraham, los pastores de Lot, y se tienen que separar. Entonces Abraham llamó y le dijo, mire, no quiero problemas contigo, hay muchos problemas entre los pastores. A ver, hagamos una cosa. ¿Para dónde quieres irte? Si tú quieres irte para el norte, yo me voy para el sur. Si tú quieres irte para el oriente, pues yo me voy para el occidente. Tú decides. Y él se fue para los lados de Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham salió para el otro lado. Pero dice la historia de que llegó un rey allá, a los territorios de Lot, y se llevó todo lo que tenía Lot y hasta se lo llevó a él, lo secuestró. Entonces Abraham se dio cuenta, le llegó la noticia de un criado que logró escabullirse y le llegó y le dijo, vea, se nos llevaron todo y se llevaron hasta Lot. Y dice, ahí ya Génesis 14:14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Ojo, me llamó la atención eso. ¿Sabe cuántos criados tenía Abraham? 318 criados. Si a usted le dicen, vea, es que hay 5 criados en una casa o 5 empleados en una casa, y usted, esa casa debe ser muy grande, pues, imagínese. No, pues, debe ser grandísima. Imagínese, este tenía 318. Entonces el tipo tenía muchas cosas, mucho tenía, que necesitaba gente que le cuidara, que le hiciera o no. ¿Y por qué tenía todo eso? Porque se ha cumplido acá, se ha cumplido, ¿sí?, lo que Dios le ha dicho. Vamos a hacer un pacto de bendición, un pacto en principio, porque te quiero bendecir. Haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y empezó Dios a cumplirlo porque Abraham obedeció. ¿Sí ve? Mire, para uno tener 318 empleados, tenía que ser grande lo que tenía. Me llamó la atención esa parte. Y tuvo que ir a Abraham y ¿qué? Y rescatar las posesiones. Y rescatar al otro. Interesante esa parte. Tuvo que ir a rescatarlo. ¿Sí ves? Pero uno dice, mire cómo es, ¿no? La promesa le llegó ¿a quién? A Abraham. Lot tuvo riquezas, pero porque estaba ahí debajo de la cobertura de Abraham. Cuando Lot decide separarse de la cobertura de Abraham, empieza a irle como a perro en misa, como decían los abuelos. No sé por qué los abuelos decían que perro en misa, pero no entendí, pero lo digo. Bueno, le fue mal. Pero Abraham tuvo que ir a meter su mano allá. Y rescató. Y no solamente se trajo lo de Lot, sino que también se le trajo lo de ese rey. Bien interesante esa parte. Pero aquí, ¿por qué les hablo esta parte? Dice el versículo 16 del capítulo 14 de Génesis, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. También me llama la atención que lo primero que rescató fue los bienes y a Lot. ¿Sí? Pero aquí hay algo interesante, que es la segunda parte. La primera parte del pacto de que Dios bendijera a Abraham para que Abraham pudiera bendecir a los demás. Aquí Abraham bendijo a Lot cuando estaba bajo su cobertura y luego lo bendijo porque fue y lo rescató. Se cumplió el verso 2, ¿sí?, de Génesis 12. Pero aquí, ¿por qué toco esta parte? Porque dice que en Génesis 14, del 18 al 20 dice, allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciéndole, nueva versión internacional, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Bien interesante esa parte. Segunda parte, lo primero que Abraham hace es obedecer, y lo segundo que hace Abraham es honrar.
Pero aquí también quiero enseñarte algo importante. Aquí arrancamos de que el diezmo y la ofrenda, aprovecho, abro paréntesis, no es ley. Mucha gente dice, no, es que es por ley y la ley ya se abolió porque Jesucristo vino. Pues yo le estoy indicando a través de estos versículos que el diezmo no es ley, porque el diezmo lo dio Abraham y Abraham fue mucho antes que Moisés y la ley empezó con Moisés. Entonces el diezmo no es por ley. Cierro paréntesis. Pero también quiero enseñarte algo dentro de esto que estamos haciendo. Estamos hablando del pacto. Aquí Melquisedec, que era el sacerdote, que aquí se menciona y nunca más se vuelve a mencionar en el Antiguo Testamento, dice que sacó ¿qué? Pan y vino. Pan y vino. El pan y vino es símbolo del pacto, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es un pacto que hizo. ¿Sí ves? Y aquí dice que Melquisedec sacó pan y vino y bendijo a Abraham. En otras palabras, completó lo que se necesitaba para que ese hombre se disparara. Lo que necesitaba para que ese hombre se cumpliera lo que hablaba Génesis 2. Haré de ti una ¿qué? Nación grande. Porque no solamente Abraham fue bendecido. Fue bendecido Isaac, fue bendecido Jacob, fue bendecido su descendencia, fue bendecida. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos comprender la importancia de los pactos en principios que Dios quiere hacer con nosotros. Y no estoy hablando únicamente de Abraham y en esa época, o de los pastores, apóstoles o evangelistas o profetas, no. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Pero aquí lo que Abraham hace es, cuando Melquisedec hace el pacto con él, porque saca el pan y el vino, que es el prototipo del pacto de la muerte y la resurrección de Jesucristo, dice: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas. Miren lo que le dice: pues te dio la victoria sobre tus enemigos. La forma, ojo con esto, esta enseñanza, cuando tú diezmas y ofrendas, tú estás haciendo, diciéndole a Dios: te estoy alabando, Señor. Cuando tú diezmas y ofrendas, alabas a Dios como creador, como dueño de todo. ¡Yujú! Cambiemos la mentalidad. Es que vamos a dar el diezmo a la iglesia, es que vamos a dar el diezmo al pastor, es que ¿cómo hago para...? No, cuando tú diezmas, estás entonces honrando a Dios y haciendo acción de alabanzas a Él. Olvídate de la iglesia, olvídate del pastor. De inmediato Abraham le dio el Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado, porque él quería honrarle. El pacto se confirmó allí. Y desde ese momento Abraham fue un hombre muy próspero y su descendencia fue próspera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros honramos una autoridad, quiere decir que estamos aceptando el pacto en principio, un pacto que Dios hace con nosotros. Porque cuando honro una autoridad, yo le estoy diciendo a Dios: acepto esa autoridad que tú colocaste, porque la palabra me dice que toda autoridad es colocada por Dios. Toda. Ay, lo malo, bueno, toda. Y toda esa autoridad que Dios coloca, luego tiene que dar cuenta a Dios por lo que hizo. Tranquilo, no se preocupe. Pero viene aquí algo interesante. Juan 1:12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir de que según Juan 1:12, yo soy hijo de Dios, entonces Dios es mi papá. Entonces, tengo en cuenta que Dios es un papá, o tenga en cuenta que Dios es su papá y cumple ¿qué? Todos los principios. Entonces la pregunta es: como hijo,
¿Debo honrarle y tú le estás honrando como papá? Esa sería la pregunta. Según Juan 12, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Él es nuestro papá. Él cumple todos los principios en pacto. ¿Yo sí le estoy honrando a Él? Esa sería la pregunta. ¿Y cómo honro yo a Dios? ¿Cómo honro yo a Jesús? Te quiero regalar 3 cositas, no más. La primera, una actitud de corazón. 2, obedeciéndolo. Y 3, colocándolo en primer lugar. ¿Tú quieres honrar en pacto y cumplir ese principio y ver bendición poderosamente? La actitud de tu corazón y la forma como tú muestras la actitud de tu corazón es siendo un buen hijo, si eres hijo, siendo un buen papá, si eres papá, siendo un buen hijo, honrando, siendo un buen papá, enseñándole a tus hijos los principios, siendo un buen cristiano. Estás diezmando, estás ofrendando, vas a la iglesia, asistes a las reuniones, te sientas, saca tiempo para Dios, te metes con Dios, tienes intimidad con Dios, actitud del corazón, obedeciendo. ¿Tú lo colocas en primer lugar? ¿O tú vas o buscas de Dios cuando no tienes nada que hacer, pero si tienes alguna otra cosita siempre lo pones en segundo plano? Te estoy enseñando que los pactos se pueden o traen bendición. Los pactos traen bendición. Pero por eso coloqué pactos en principios, porque hay principios que yo tengo. ¿Sí? Entonces, hay llaves que Dios me da. Hay llaves que Dios me da. Cuando Dios me llama, cuando yo acepto, y muchas veces, no, es que yo no quiero ser pastor, únicamente no es. Muchas veces Dios te llama a decir, yo quiero, ¿cierto?, que tú vayas a esa persona y le hables. Tú cumples, estás honrando allí. Cuando tú honras a tu papá y tu mamá aquí en la carne, honras tus pastores aquí en este mundo, cuando tú honras a Dios, estás tomando llaves para bendiciones. El problema es que nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos cumplir ninguna de estas cosas. Entonces es complicado, porque Dios es un Dios de principios. Sí, Dios es misericordioso, compasivo, grande en misericordia, así dice la palabra. Pero hay veces nos llega es por goteros las bendiciones, no como tienen que ser. A Abraham no le llegó por gotero, pero usted sabe que era salir de su descendencia, salir de su tierra y de su descendencia. ¿Usted sabe que era eso? No era fácil para Abraham, pero Abraham lo hizo. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos comprender esa parte. Por eso yo te motivo a que tú medites en esta palabra, lo tengas en cuenta. Y hay pactos en principios que traen bendición. Y qué bueno que tú puedas meditarlo y decir, yo quiero tomar esto. Porque si tú lo tomas, vas a ver muchas bendiciones. Si tú no lo tomas, vas a quedar congelado como estatua con respecto a las bendiciones. Y la idea no es esa. La idea es que tú tomes esas bendiciones. Así que espero que tú bajes a tu corazón esta palabra. Te invito a que tú la compartas con otras personas, amigos, vecinos, familiares, personas que tú consideres que pueden servir esta palabra. Y lo más importante es que no la olvides, colócala en práctica, porque pues escucharla es fácil, pero colocarla en práctica. Por eso te hablaba de que lo primero es la actitud de mi corazón. Cuando yo quiero colocarlo en práctica es porque tengo una actitud en mi corazón que quiero hacerlo. Así que yo espero que tú tengas en cuenta esta parte. Espero que esta palabra, esta prédica te ayude a crecer, a ver bendiciones, a ver prosperidad. Y de pronto te haya dado la respuesta de por qué las cosas no funcionan, por qué a mí no me va bien. De pronto yo sé que el Espíritu Santo te puede haber resuelto muchas inquietudes con respecto a lo que hoy Él habló. Familia, les queremos mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.